Normalmente escribimos los números en forma decimal o en base 10, lo que significa que los números están compuestos usando 10 dígitos diferentes del 0 al 9. A veces, aunque es útil para escribir números hexadecimales o en base 16, ahora hay 16 dígitos distintos que se pueden usar para formar números con dígitos 0 a 9, y de la A a la F por ejemplo, 2B8 es un hexadecimal de 3 dígitos número o cadena hexadecimal. La primera pregunta que nos hacen es ¿cuántas cadenas hexadecimales de 2 dígitos comienzan con CAF? Y se nos pide que calcule la respuesta utilizando métodos aditivos y multiplicativos. Para el método aditivo considerará 4 casos, es decir, los 2 dígitos hexadecimales que comienzan por C, o empieza con D o empieza por E o empezar por F. Así que si consideramos los hexadecimales de 2 dígitos que comienzan con C, ya que hay 16 opciones para el dígito final, hay 16 dígitos hexadecimales que comienzan por C. Y luego tenemos más. El número de 2 dígitos hexadecimales que comienzan con D, que también es 16, más el número de 2 dígitos hexadecimales que comienzan con E, que también es 16. Además, y finalmente, el número de 2 dígitos los hexadecimales que comienzan por F también son 16. Esto nos da una suma de 64. Hay 64 cadenas hexadecimales de 2 dígitos que comienzan de C a F. Y ahora, usando el método multiplicativo, pensaremos en esto como 2 eventos en los que para el primer evento seleccionamos el dígito inicial, que debe ser de C a F y, por lo tanto, hay 4 opciones para el primer evento, y el segundo evento es seleccionar el dígito final que puede ser cualquiera de los dígitos del 0 al F y, por lo tanto, hay 16 opciones para seleccionar el segundo dígito que indica el número de cadenas hexadecimales de 2 dígitos que comienzan con C hasta F sería 4 veces 16, que por supuesto también es igual a 64. Y ahora veamos 2 ejemplos más. Para estas 2 preguntas, tenga en cuenta que estamos tratando con cadenas hexadecimales, lo que significa 000 a todas las FFF son cadenas válidas. Así que para la siguiente pregunta, nos preguntan cuántos 3 las cadenas hexadecimales de dígitos comienzan de C a F y termina con 2 a 6. Usando el principio multiplicativo o el principio de conteo, podríamos pensar en esto como 3 eventos, donde se celebra el primer evento seleccionar el dígito inicial, del segundo evento seleccionar el dígito del medio, y el tercer evento es seleccionar el dígito final. Y ya que tenemos 4 opciones para el dígito inicial, tenemos 4, y luego veces porque hay 16 dígitos posibles para el segundo dígito o el dígito del medio porque no hay restricciones. Tenemos 16 veces, y luego veces. Para el dígito final tenemos las opciones de 2, 3, 4, 5 o 6, lo que nos da 5 posibles opciones para el dígito final y, por lo tanto, tenemos 5 veces. 4 veces 16 veces es 5 es 320. Hay 323 cadenas hexadecimales dígitos. Desde la C hasta la F y terminando con 2 a 6. Y luego, para la última pregunta, nos preguntan cuántos 3 cadenas hexadecimales de dígitos que comienzan de C a F o termina con 2 a 6. Así que este es un poco más complicado. Para responder a esta pregunta tendremos que calcular primero el número de 3 cadenas hexadecimales de dígitos que comienzan de C a F y, a continuación, suma el número de cadenas hexadecimales de 3 dígitos que terminan con 2 a 6. Pero esta suma va a contar 2 veces el número de hexadecimales de 3 dígitos que comienzan de C a F y terminan de 2 a 6. Lo que significa que esos números están en ambos sets, y por lo tanto tenemos que restarlos una vez. Lo que significa que tenemos que restar el número de 3 cadenas hexadecimales de dígitos que comienzan de C a F y termina con 2 a 6 una vez. Así que determinemos primero. ¿Cuántas cadenas hexadecimales de 3 dígitos comienzan de C a F? Bueno, hay 4 opciones para el primer dígito, y sin restricciones en los 2 dígitos siguientes, lo que nos da 4 veces 16 por 16, más el número de los hexadecimales de 3 dígitos que terminan de 2 a 6 serían 16 por 16 por 5. De nuevo, no hay restricciones en los 2 primeros dígitos, y hay 5 opciones para el dígito final. Y de nuevo estamos asumiendo 000 a FFF son cadenas válidas. Y luego tenemos menos el número de 3 cadenas hexadecimales de dígitos que comienzan de C a F, y con 2 a 6 que encontramos arriba, que es 4 veces 16 veces 5. Y ahora sigamos adelante y simplifiquemos. 4 veces 16 por 16 es 1024.
16 veces 5 son 1280. Y ya sabemos 4 16 veces 5 es 320. Dándonos un total de 1.984 cadenas hexadecimales de 3 dígitos. Que comienzan de la C a la F o termina con 2 a 6. Espero que esto te haya resultado útil.